¿Sabes lo que es esto? Exacto, es la vesícula que te van a quitar. Y no quiero ser bruta ni dramática, pero entiendo que si estás viendo este vídeo es porque próximamente también te van a quitar a ti la vesícula. O estás teniendo cólicos biliares que molestan mucho y no sabes todavía, o no tienes diagnóstico ni fecha prevista de operación. Entonces quieres investigar un poco. Yo te contaré mi experiencia, pero antes de nada sí que me gustaría hacer como un breve resumen de lo que es la vesícula, síntomas y demás información que creo que puede ser interesante para ti. Empezamos. En primer lugar, ¿qué es la vesícula? La vesícula es un órgano que participa en el proceso digestivo, está situada más o menos a esta altura, en la zona derecha, al lado del hígado. Y lo que hace es servir de depósito para el hígado. El hígado produce bilis, entre otras muchas funciones que hace el hígado, produce esa bilis para digerir las grasas y en la vesícula se almacena esa cantidad de bilis, ese excedente de bilis. De esta manera, las digestiones de las grasas van a ser mucho más llevaderas porque se tiene más cantidad de bilis para digerir esas grasas. ¿Y qué pasa cuando no nos funciona bien la vesícula? Puede haber el problema de que tengamos cálculos en la vesícula o una especie de barro, pero puede haber también el problema de que la vesícula se inflame y que no haya piedras, entonces es que tampoco funciona correctamente. Lo que sucede y el riesgo que hay de que haya esas piedras en la vesícula es que pueden viajar desde la vesícula hacia diferentes conductos, pues conductos que se comunican con el páncreas, conductos que van hacia el duodeno y al final si obstruyen esos conductos lo que puede dar lugar es a infecciones, inflamación y algo muy grave que sería la inflamación del páncreas y que sería una pancreatitis. Entonces es por eso que muchas veces se extirpa la vesícula para evitar esos problemas mayores. ¿Cuáles son los síntomas de cuando nuestro cuerpo nos indica que la vesícula no está bien? Pues suelen ser un dolor en el abdomen en la parte superior derecha, podemos tener fiebre, podemos tener cólicos, que yo en mi caso no tuve, pero son, por lo que sé, muy dolorosos de acabar en el hospital. Podemos tener náuseas, podemos tener vómitos, o sea que son este tipo de síntomas. Es verdad que son síntomas comunes a otras patologías, pero siempre hay que estar atentos a estos síntomas. Cuando el cuerpo nos dice esas cosas y nos da lugar a estos síntomas es porque algo pasa. ¿Y qué pasa? Si teniendo estos síntomas o no tan acusados no nos funciona bien la vesícula, pues el resultado es una extirpación de la misma, que se llama colecistectomía. La operación, ¿cómo es? Utilizan anestesia general y normalmente lo hacen por laparoscopia. Puede ser que haya casos que hagan como abriendo más el abdomen, pero principalmente es por laparoscopia porque es menos peligrosa, la recuperación es mucho mejor, no tienes que estar tanto tiempo en el hospital, entonces es mucho más recomendable ese tipo de intervención. Y el posoperatorio, ¿qué pasa después de la operación? Pues lo que hacen es darte una dieta. Es muy importante esta dieta porque tú no puedes consumir grasas en exceso porque ya no tienes vesícula. Tienes que ir ayudando al hígado a acostumbrarse poco a poco a vivir sin vesícula. Entonces, durante más o menos un mes vas a tener que hacer una dieta baja en grasas. Luego sí que puedes ir reintroduciéndolas y luego volviendo a la normalidad. ¿Y podemos vivir sin vesícula? La respuesta es sí. Llevo 4 años perfectamente sin vesícula. Así que lo que hace la vesícula es lo que os decía, es ese almacén de bilis, pero el hígado sigue produciendo bilis en menos cantidad y por lo tanto tenemos menos cantidad de bilis para digerir grasas, por eso nos cuesta más la digestión de las grasas. El hígado sigue produciendo bilis, enviándola directamente al duodeno y allí se hace la digestión de las grasas. Con el tiempo lo que va a pasar es que el cuerpo es muy listo y van a anchearse los conductos para así que el hígado pueda producir más cantidad de bilis y que nos ayude a digerir mejor las grasas. Cuanta más bilis, mejor digestión de las grasas. Y ahora os cuento mi propia experiencia. Para ello nos vamos a remontar al año 2020. En 2020, más o menos en octubre, noviembre, yo tenía un dolor pues que me daban unos pinchazos en la zona del ovario derecho. Me había mirado una ginecóloga, no había nada extraño, me seguían dando pinchazos, me decían por un lado que eran gases, pero para mí eso no me convencía esa respuesta. Entonces una médico de cabecera que yo tenía me pidió hacer una ecografía. Fui a hacer una ecografía, no sé si al mes, una cosa así, noviembre más o menos, fui a hacerme una ecografía. En esa ecografía me miraron toda la zona abdominal hasta la parte superior, me miraron todo y en esa ecografía la técnico que estaba allí me decía, ¿nunca te dolió aquí? Y yo, no, porque en realidad yo nunca tuve síntomas, o sea, no tenía síntomas como tal que yo hubiese identificado. Luego os cuento exactamente el síntoma que tenía, pero no tenía síntomas. Entonces para mí lo que me dijo ella fue muy raro y yo me quedé en shock, no le pregunté tampoco, creo que tampoco quería saber muy bien por qué me decía eso, entonces yo lo olvidé y no le di importancia, me quedé así.
A las semanas me llama la médico de cabecera y me da el diagnóstico, me dice lo que tengo y me dice, tienes piedras en la vesícula, te tienes que operar, te la tienes que quitar. Y yo, ¿cómo? Me quedé a cuadros porque yo no me esperaba para nada eso y dije, bueno, sabía ya de mucha gente a la que se la habían extirpado, por lo tanto tampoco estaba excesivamente preocupada porque era algo bastante normal. Y nada, pasó el tiempo, pasaron los meses y más o menos a los 6 meses ya me dieron cita para la operación. Es cierto que en la Seguridad Social a veces te derivan a un centro privado para agilizar la lista de espera y que no tengas que esperar tanto. A mí me llamaron, me propusieron eso, que son centros concertados, y yo dije que sí, no me importaba, así que dije que sí. Entonces tiramos para adelante. Bueno, fuimos haciendo toda la preparación, esto fue en mayo me operaron, entonces en abril un poco antes pues hicieron ese preoperatorio, me fueron preparando, y bueno, te miran la boca, que eso no lo entendí hasta después de la operación. Bueno, pues te hacen ciertas preguntas, te pesan, bueno, pues ciertos datos que tienes que saber que tienen que saber de ti para operarte. Llega el día de la operación. Entonces el día de la operación tienes que ir en ayunas, creo que estaba allí a las 8 de la mañana. Fui con mi madre que me acompañó, me llevaron a la habitación. En la habitación, bueno, pues te mandan, te dan un albornoz, una bata para que te pongas, te mandan pues depilarte la zona de la barriga, que eso me fastidió un montón porque yo no tenía pelos, tenía vello y me dio una rabia tener que pasarme la cuchilla por ahí, pero bueno, tuvimos que hacer eso. Entonces nada, estás ahí mientras tanto esperando, ya te ponen una vía, que en este caso te la ponen, a mí me la pusieron aquí en la mano. Yo pensaba qué grima, qué dolor. Nada, no duele en absoluto, ni te enteras del dolor. Yo pensaba que esto iba a doler muchísimo más que si te pinchan aquí, o sea, cuando te sacan sangre o analítica de sangre. Nada, no duele, nada, no molesta ni nada, no te enteras. Entonces me llevan en la cama hasta la zona de pues donde hay operaciones y demás. Entonces estoy esperando allí y yo me estaba haciendo muchísimo pis. Entonces vino una enfermera a buscarme y yo, es que yo pensaba, bueno, puedo no hacer pis y si me quedo dormida en la operación, como es anestesia general, igual se me pasan las ganas de hacer pis, pero no, lo dije y dije, ¿puedo ir a hacer pis? Entonces me llevó la chica, claro, vete a hacer pis. Entonces que muy maja, muy agradable, porque como que era muy cariñosa, entonces me tranquilizó muchísimo su forma de ser y de tratarme. Llegamos a quirófano y en quirófano había como, sin exagerar, 8 personas allí. La anestesista, será la cirujana, no sé cuánto, las enfermeras, no sé qué, bueno, un montón de gente. Yo estaba flipando con la cantidad de gente que había. Entonces te tumban en posición de Jesucristo, así te quedas, y te empiezan a quitar la ropa. Sí que te ponen algo para que no tengas frío, pero te empiezan a quitar esa bata que llevas, te la quitan. Entonces, por un lado, en el lado izquierdo estaba el anestesista, y el anestesista lo que hace, pues ya tiene la vía aquí, simplemente empieza a enchufar cosas ahí. Y entonces yo lo miraba, a mí nadie me hablaba, yo les decía, mira, ¿me podéis enseñar la vesícula cuando acabe la operación? Y me dicen, ¿y para qué quieres verla? Y yo, porque es mía. O sea, ¿sabes? O sea, porque quiero ver lo que tenía dentro de la vesícula, no quiero solo tener el informe, quiero verla. Pero no, me dijeron que no debe ser eso habitual o no se debe poder hacer, enseñarte tu órgano así, pero bueno, joder, era mi órgano. El caso, me pone la anestesista eso y yo estaba mirando para arriba y empiezo ya a mirar y les decía, ay, ya empiezo a notarla, plof, y me quedé sopa. O sea, he de decir que la anestesia general, eso es una maravilla. Vale, lo que pasa ahí desde ese momento hasta que despiertas no te enteras de absolutamente nada. Esto ya lo sé porque luego lo investigué, pero ¿cómo es ese momento, ¿no? Mientras tú estás dormida? Pues lo que te hacen es, primero te intuban, te ponen un tubo por la boca, que esto, antes de operarte, pues a lo mejor lo ves como, ¡buah, qué miedo, no sé qué! Pero en realidad es que como no te enteras de nada, te están intubando porque tú con esa anestesia general al final es como que tu cuerpo está demasiado dormido y a lo mejor los pulmones en algún momento dejan de oxigenar. Por lo tanto, es para tener una respiración artificial. O sea, esa intubación es para que respire por ti una máquina y no tú. O sea, que es muy fuerte. Yo esto no lo sabía, me lo contó mi prima, que es médica, y me quedé muy impactada, porque no lo había investigado, el por qué me pusieron un tubo o por qué me dolía después la garganta. No sé, es un poco fuerte, pero bueno, nada, o sea, maravilla, la anestesia general, una maravilla. El caso, luego en el despertar te llevan a una sala y de repente empiezas a despertarte y está alguien ahí y te dice, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo era como que me costaba hablar porque estaba como medio groggy, pero le decía, bien, 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 tal. Y así, te vienen así durante, pues no sé si una hora, tal. Y luego ya empiezas a verte mucho más lúcida, mucho más despierta y ya al final, cuando ya te ven espabilada, te cogen y te llevan en la camilla a otra habitación. ¿Qué me pasó a mí? Me llevan en la camilla, de repente estoy entrando en una habitación, esto era época COVID, entonces es 2021, entonces llevaba una mascarilla y un gorro, ¿no?, que te ponen. Entonces
Entró en una habitación que yo no recordaba que estuviese así ubicada, el baño estaba en el otro lado, entonces yo dije, esto no es esto no es mi habitación. Y veo a un chico sentado en una silla que yo no lo conocía, no era de mi habitación, ni familiar de nadie, porque en otra cama estaba mi padre, que también lo operaban de una hernia. Entonces, estaba yo groggy y dije, mira, le dije a la persona, al celador, no sé qué profesión tiene el que me llevó, mira, esta no es mi habitación. Y dice, ah, no. Y le dice al chico, ¿y tú no te enteras de que esta no es tu novia? Y el chico, no. O sea, fue un momento surrealista que la enferma, la medio drogada, estaba yo ahí diciéndole que no era mi habitación. En plan, ¿me lleváis a mi habitación, por favor? Y nada, me llevaron a mi habitación, al final todo bien, tal. Es cierto que, como durante la operación, al ser por la paroscopia, te inflan muchísimo la barriga, entonces la barriga te queda hinchada durante unos días después de la operación. Y sí que tienes dolor al tragar, o sea, de la intubación al final te duele como si tuvieses dolor de garganta, bueno, pues te duele al tragar así, te duele un poco la garganta y te cuesta un poco, en plan, tragar y tal, pero bueno, perfectamente llevadero, o sea, no hay ningún problema y estupendo. Entonces, pasas una noche, esto me operaron, imagínate, salí antes de la hora de la comida, que yo no comí ni nada, simplemente creo que me dieron un yogur a última hora de la noche, pero estás todo el día allí, duermes allí y al día siguiente por la mañana ya te echan. ¿Qué te tienes que poner durante 10 días? Heparina. Esto lo hacen para todas las operaciones, pues para que la sangre circule bien y no tengas ningún trombo ni ningún riesgo de pérdida de amputaciones o de infarto o lo que sea. Entonces te ponen heparina siempre. Entonces, allí en el hospital te la vienen a poner los enfermeros, pero en tu casa te la tienes que poner tú. Nada, bien, o sea, es un poco dura para poner, pero bueno, bien, se lleva muy bien, súper fácil. Y luego cuando me fui, o sea, al día siguiente, o sea, yo pasé una noche horrible porque mi camilla era, o sea, mi cama era muy incómoda, no se elevaba sola, sino que tenía que estar mi madre ayudándome, ayudando a mi padre, o sea, un coñazo eso, y además que yo no me podía mover mucho porque lo que te dolía eran los gases, no es que te doliese la operación y las cicatrices, eran el gas que tenías metido dentro, era como tener gases, pero a niveles extremos, o sea, eso sí que era muy incómodo. Y para ir al baño y todo fue un poco incómodo. Entonces al día siguiente, en el desayuno, me traen el desayuno y ¿qué me traen? Mantequilla, un pan blanco y, no sé, y un café con leche. Y yo no podía tomar mantequilla, porque es que no podía tomar grasas. Y yo entonces eso se lo dije después a la cirujana, que no me parecía muy normal que no se cuidase ahí la dieta, porque la dieta, justo ese mismo día me vinieron a dar un papel con la dieta de que no podía comer grasas durante un mes. Entonces ahí, bueno, pues pasó eso. Luego ya me fui para mi casa y este que la anestesia general te deja como cao durante varios días, un poco cansada, o sea, yo caminaba 15 minutos y estaba súper agotada. Entonces, bueno, pues poco a poco vas notando que te vas recuperando y en poco tiempo te recuperas. Yo estuve un mes de baja, pero en realidad como para caminar y ya con energía, a los 15 días ya tienes energía. Igual no estás bien para estar sentada en una oficina trabajando 8 horas, pero sí que ya estás bien para hacer una vida de salir a pasear, hacer cosas, o sea, eso sí que ya puedes hacerlo. ¿Qué síntomas tenía yo? Yo los síntomas que tenía me di cuenta de lo que era porque después dejé de tenerlos. Y es que yo tenía náuseas y lo normalicé totalmente toda mi vida, que me sentaban fatal las cosas fritas, o sea, unas croquetas, unas patatas, cosas así como muy grasientas, me daban náuseas, me daban como ganas de vomitar justo después de comérmelas. Y esto noté después que cuando me la quitaron dejé de tener esa sensación. Entonces dije, vale, claro, esta era la sensación que yo tenía y yo estaba mal sin darme cuenta, o lo llegué a normalizar y llegué a pensar que eso era pues lo que le pasaba a todo el mundo, que cuando comían grasas la gente, al no estar acostumbrada, pues que me sentaban mal. Y ese era el único síntoma que tuve. Nunca tuve un cólico, nunca tuve dolor abdominal, no, en ese sentido no tuve nada. Y luego la dieta es muy llevadera, es una dieta en la que limitas las grasas, sí que puedes tomar algún queso, no pasa nada porque tiene bajo en grasas, sí que es verdad que la carne mejor la que tiene menos grasas, pero poco a poco vas introduciendo todo y haciendo una vida completamente normal. Y esto, como os decía, pasó en 2021, son ya más de 4 años después y puedo deciros que llevo una vida completamente normal, quizá en alguna ocasión que comí algo así muy grasiento, me puedo sentar un poco mal, noté la digestión más lenta, pero nada que ver, o sea, estoy estupendamente genial. Es cierto que ahora, bueno, pues estuve metida también en un tema digestivo, bueno, pues por un tema que ya contaré en otro vídeo, pero sí que me dijo un médico digestivo, dijo que no sabía por qué me habían quitado la vesícula, por qué hacen estas cosas, o sea, como que no lo veía muy normal el hecho de que a la mínima, a la primera de cambio, te quiten la vesícula, porque en mi caso solo fue con una ecografía y decidieron quitármela, yo sin cólicos, sin ningún tipo de molestia, yo no estaba mal, y ya a la mínima decidieron quitármela. Entonces en ese caso sí que igual ahí se precipitaron, no lo sé.
ella consideraba que no es tan necesario estar quitando constantemente todas las vesículas. Pero bueno, si te puedes evitar el riesgo de una patología peor, pues casi mejor. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Simplemente quería contar mi experiencia por si os pudiese servir a otras personas, y que a las personas que os vayan a operar, tranquilas, que no pasa nada, que es una operación de verdad súper llevadera, no duele nada las cicatrices, o sea, eso es como si no te hubiesen operado nunca. O sea, de verdad, es indoloro totalmente. Lo que molesta es el gas, pero es maravilloso, de verdad. Tanto la anestesia general como la operación por laparoscopia son maravillosas. Así que nada, gracias por verme, dadle a me gusta y suscribíos a mi canal.